Hola a todos, eh, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Hoffman. Vamos a platicar rápidamente con Netzer. Les presento a Netzer. Hola, Netzer. Hola Andrés, muy buenos días. Netzer Díaz, que es el director nacional del CIAPEM. Y vamos a, pues mientras son las 10, vamos a conversar 3 minutitos para iniciar formalmente a esa hora. Y un poco lo que habíamos conversado con Netzer es que Netzer nos cuente un poco qué es el CIAPEM para aquellos que no saben de qué se trata. Si nos cuentas un poquito, Netzer, mientras son las 10. Claro, Adelante, Andrés, por Netzer. supuesto. Y es un gusto, ¿verdad?, ver la gran aceptación de esta convocatoria y, bueno, platicarles un poco de lo que es el CIAPEM. Bueno, pues el CIAPEM es una asociación civil sin fines de lucro, ya tiene un buen tiempo trabajando. Estamos hablando que nace en el 78, en 1978, ya 42 años de pues establecer la comunicación entre los órdenes de gobierno estatales y municipales y una política nacional en temas de tecnología. Y bueno, así como las necesidades y la gran oportunidad que tiene la población de tener servicios de mejor calidad, el CIAPEM también se ha venido mejorando y evolucionando. Bueno, pues en este 78 que nace la asociación o que nace esta primera reunión de personas encargadas de tecnología, aún no existía la figura de asociación civil. Esta nace en el año 2002, finales de este año para iniciar 2003, y con esto, bueno, pues se establece ya los lineamientos funcionales como asociación civil, y que es un trabajo de reconocerse por parte del actual secretario de Innovación del gobierno de Sinaloa, que fue gran impulsor para que se convirtiera en una asociación civil, y que, bueno, esto nos ha dado la oportunidad a todos los gobiernos de poder compartir pues prácticas de relevancia para mejorar el servicio público, pero también lecciones aprendidas en el camino, algo que de verdad es funcional para nosotros en los gobiernos. Y bueno, en esta evolución Netzer, a ver, también estamos nada más un a un minutito, minuto. un minutito para empezar. Perdón que te interrumpa. Cuenta rápidamente en un minuto los proyectos o planes que tienen para el próximo año, mientras Perfecto. esperamos que sean las 10. Las 10. Sí, claro. Los programas para el 2021, claro, es fortalecer nuevamente la estrategia de una política pública digital en el país, desde los estados y los municipios, en alineación perfectamente con una política nacional que tenemos que mantener como país, y, por supuesto, una articulación efectiva con el área o las áreas de la industria que dan servicios al gobierno para mejorar los trámites. Creo que ahí es una gran oportunidad que tenemos para poder fortalecer este ejercicio. Y bueno, vamos a tener una serie de actividades como este inicio de una excelente pues, esquema de participación y de colaboración con todos los gobiernos, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, eh, bienvenidos a todos. Son las 10 y queremos dar inicio formalmente a este encuentro nacional que se llama Digitalizar el Estado, cómo agregar valor social en medio de la pandemia y en medio de restricciones presupuestales. Eso es lo que vamos a hacer durante las próximas horas. Tenemos planeado concluir a las 2 de la tarde y van a ser una serie de paneles que van a ir corriendo de manera continua. Está conmigo Netzer Díaz. Netzer Díaz va a moderar algunos paneles juntos con un servidor. Netzer es el director nacional del CIAPEM, del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal. Y juntos hemos organizado esta iniciativa que espero sea de interés para todos ustedes. La agenda la pueden ver en el programa. El programa pues lo pueden ver aquí en la plataforma. Y bueno, no queda más que desearles que puedan aprender, porque ese es el sentido de todas estas actividades. Aprender, espero que les resulte útil
Ese es principalmente el objetivo, que ojalá de acá se lleven algunas buenas ideas que puedan ustedes cabildear en sus instituciones, empezar a promoverlas y esperamos pues que así sea. No sé, Netzer, si quieres eh, decir alguna otra cosita antes de Claro, pasar al primer muy rápido. tema. Sí, Dime. perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, pues como comentó Andrés, hemos venido platicando este ejercicio de una reunión en el ámbito de estas condiciones de mejorar los servicios públicos, un tema que Andrés conoce perfectamente y muchos de los que están conectados en este momento saben del gran pues legado que ha dejado pues la participación en México de Andrés. Y bueno, pues cuando existió este primer contacto, la verdad es que la respuesta fue inmediatamente sí, vamos a trabajar, vamos a impulsar este gran ejercicio en beneficio de todas las administraciones, tanto estatales como municipales. Y bueno, pues las condiciones que marcan actualmente en el tema de la actual pandemia, pues creo que ha sido un catalizador precisamente para la transformación digital de todas las organizaciones y, por supuesto, de los gobiernos. Entonces, creo que este ejercicio es extraordinario, es un primer ejercicio de muchos que vienen por delante el próximo año y, bueno, pues poder articular este ejercicio de comunicación efectiva entre el servicio público y la industria, que prácticamente es la que apoya estos ejercicios de transformación en las organizaciones de los gobiernos en México. De verdad, agradecerte, Andrés, el invitarnos a formar parte de este gran ejercicio y bueno, pues también esperando que sea de gran provecho para todos los asistentes y que bueno, puedan participar, están los chats en cada uno de los paneles, pregunten, vayan a la zona de exposición cuando sea necesario al final del evento y bueno, pues poder habilitar un ejercicio de colaboración entre todos los asistentes. La verdad que agradezco mucho la oportunidad de volver a trabajar con Andrés, ejercicio de esta característica y de este tamaño, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Netzer. Quiero hacer un rápido recorrido, si se puede, un rapidito por lo que vamos a ver. Vamos a partir con una conversación que un servidor tendrá con José Klastornik, que es uno de los, tal vez, líderes más destacados de la digitalización del Estado en América Latina, en Iberoamérica, podríamos decir. Acto seguido habrá un panel con una iniciativa que nos parece muy interesante de cómo atender y resolver problemas que tienen entidades públicas, municipios, gobiernos estatales, instituciones federales, en donde recurren a la ciudadanía para juntos y de manera colaborativa resolver problemas. Se trata de iniciativas que tienen una metodología, no es nada más llegar y hacerlo. Y eso es lo que vamos a revisar, con casos concretos. Luego vamos a seguir con paneles referidos a diferentes asuntos relacionados con la gestión pública, la administración pública, cómo volverla más eficiente, cómo acercarla a la ciudadanía, cómo trabajar bien el back office y ese tipo de asuntos, cómo atender mejor a la ciudadanía, cómo recaudar y todo en el contexto de la falta de presupuestos y eh, falta de interacción presencial con la ciudadanía. También tendremos una experiencia que ojalá sea nueva y se empiece a implementar pronto en México, es que la reforma laboral en México está obligando a los sindicatos y gremios a tener elecciones ya no a mano alzada, sino que sencillamente votos universales con padrón electoral, secretos e individuales. Dada esa reforma laboral que obliga a hacer esto, el voto electrónico pasa a ser una opción, ¿no? En fin, ese es un poco el tema, ese es un poco el recorrido de lo que vamos a hacer. Entonces, sin más ni menos,
No sé si José Klastornik anda por ahí, y si anda por ahí, pues a ver si te apareces, José. Pues partimos, mi estimado eh, José. ¿Cómo estás mañana? Muy bien, por suerte. Y la verdad, muy contento de estar compartiendo con ustedes estos. Agradecer a toda la gente que se está conectando para el evento y a ustedes en particular desde la organización por invitar. Muchas gracias, José. Reitero, José fue el constructor, prácticamente constructor y director ejecutivo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información en el Uruguay. Y durante su gestión llevó a ese país a la cumbre en temas referidos a digitalización del Estado. Y el objetivo de esta conversación es tratar de recoger la experiencia, resumirla de manera muy comprimida, recoger la experiencia de José y a ver si con eso nos podemos llevar a casa o al trabajo algunas buenas ideas. Estamos por el principio, José. Tú entraste a la agencia, no era todavía una agencia, entraste a ocupar ese cargo y cuéntanos qué fue lo que hiciste primeramente. O sea, algo así como el día 1. Bueno, en realidad la agencia se estructuró en un solo artículo que básicamente lo que decía era que se creaba, digamos, una institución juntando tres iniciativas que se habían dado en periodos de gobierno anteriores y que algo bastante común, si se quiere, en nuestra región, tuvieron importancia durante el periodo de gobierno que se crearon y después disminuyó. Entonces, la primera lógica de creación de la agencia fue tomar esas iniciativas y fundamentalmente los cometidos que tenían atrás esas iniciativas y darles continuidad en el tiempo y fuerza en el tiempo. Eran referidas a tres temas, al tema de gobernanza TIC en el Estado, era la Comisión Nacional de Informática, la CONADI, a lo que era la transformación del Estado, el Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado, y lo que era la agenda digital del país, que se llamaba Uruguay en Red. Así que esos tres cometidos recayeron en la institución. Y bueno, el primer tema que generamos fue grupos de trabajo. Nosotros asumimos por septiembre, agosto, fines de agosto del 2006 y generamos varios grupos de trabajo con representantes de instituciones públicas, de la academia, del sector técnico, de la sociedad civil en general, del propio gobierno, para estudiarlos y pautar, digamos, las líneas de acción rápidas que teníamos que hacer. De hecho, me acuerdo, les pedí un informe de 3 carillas al 31 de diciembre para que el 1 de enero pudiésemos empezar a trabajar. Los grupos de trabajo eran diversos, había sobre ciberseguridad, privacidad y protección de datos, firma electrónica, comercio electrónico, interoperabilidad, gestión documental electrónica, o sea, había bastante tema. ¿Y qué compusieron? Entonces, bueno, lo primero fue armar 8, hablabas tú de 8 temas, que son temas que estaban en el aire, que eran importantes y urgentes. Y para cada tema armaste un grupo de trabajo. ¿Cómo se compuso ese grupo de trabajo? ¿Quiénes eran? ¿Eran puros técnicos? ¿Eran stakeholders? No, eran los stakeholders, eran las representantes de los sectores que estaban más involucrados con el problema. O sea, no importaba que fuesen al revés, en temas como privacidad y protección de datos, digamos, técnicos informáticos, por decirlo así, hubo relativamente pocos, era casi toda gente relacionada con la academia, con el área, digamos, legal del Estado y de fuera del Estado, y gente relacionada con iniciativas relacionadas, digamos, con los derechos ciudadanos asociados a los datos.
Por Simplemente ejemplo, eso es un ejemplo. en ciberseguridad, ¿había técnicos o era de nuevo un tema de abogados, de legal, No, académico? en ese caso te diría había una mezcla, porque había representantes del Ministerio del Interior, que en Uruguay es el que maneja la policía, habían representantes del Poder Judicial, habían representantes de Presidencia y de Defensa, y también obviamente del área de telecomunicaciones y de la parte técnica del sector civil y de la academia. Muy bien. Entonces, Y de primer hecho, y paso, de hecho dime, Lo adelante. que resulta interesante es que muchos de esas iniciativas lo que plantearon fue necesidades legales de institucionalización y la lógica de interactuar con todo ese grupo de stakeholders se consolidó en la ley. O sea, se generaron consejos consultivos de valor legal, digamos, que actuaron como parte, digamos, del feedback para los organismos nuevos que se estaban creando y Entonces, quedaron institucionalizados. está muy interesante porque, bueno, se eligen, se identifican una serie de problemas, 8 en este caso, se constituyen 8 comités u 8 comisiones, se les pide que elaboren un documento de 3 cuartillas en 2, 3 meses, diciendo cuáles son los requerimientos para cada uno de esos 8 temas, ¿no? Uh-huh. Eso suena muy interesante. Y la integración de estos comités no son necesariamente gente de informática, sino que son desde cierto punto de vista técnicos y usuarios finales del resultado que uno anda persiguiendo. Bien. Sí. Y esas 8 propuestas, para adelantar rápido, esas 8 propuestas, según que antes con José, esas 8 propuestas se armaron, se integraron en un paquete que avaló el Ejecutivo, que pasó al Congreso y fue aprobado por el Congreso, para crear una institucionalidad que abarcara esos 8 temas y otros más. Bueno, con eso arranca la institución, por decirlo de algún modo, y lo que me importa ahora, José, es que nos cuentes cada una de las, dijiste que esa institucionalidad nueva navegó, por decir así, por 3 momentos. El Sí. primer momento, que tú lo llamas, según mis notas, una incubadora de proyectos. Si nos puedes contar de ese primer momento, una vez que ya el Parlamento aprobó la institucionalidad que andabas persiguiendo. O sea, creo que en realidad cada uno, digamos, de las iniciativas fue generando determinado marco institucional que se fue agregando. No es que fue un paquete entero, sino que se fueron agregando todas las cosas. Y de repente tú planteas, por ejemplo, por decir algo, en el tema de identidad digital, tú necesitas crear un organismo rector, necesitas crear una infraestructura de claves públicas, necesitas definir, digamos, las políticas que permiten acreditar autoridades de certificación. Bueno, todo eso es un gran paquete, digamos, de cosas que se van construyendo en el tiempo. En algunos de los casos, por ejemplo, en el tema de identidad digital, por ejemplo, dándole una cédula de identidad a cada persona en Uruguay con un chip que te permite estar identificado digitalmente y firmar digitalmente los documentos con el valor legal de que lo hubiese acreditado un notario en frente tuyo cuando lo estaba firmando. De repente la gente que normalmente emite las cédulas de identidad no tenían las capacidades técnicas de armar, digamos, su infraestructura de certificación. Entonces, trabajabas en darles capacidades, en generar, digamos,
la posibilidad de que ellos se fortaleciesen institucionalmente para poder brindar ese servicio. Entonces, en ese sentido, creo que lo nuestro siempre fue incubar, o sea, fue incubar leyes, fue incubar instituciones, fue incubar proyectos, y eso arranca desde haber visto otras formas de trabajo que no compartimos, si se quiere. Formas de trabajo donde en lugar de incubar te quedabas con el proyecto y al final tenías 4 o 5 proyectos que no estaban donde tenían que estar y a su vez te impedían a ti crecer para seguir incubando. O sea, para mí la lógica de incubación desde el centro tiene el doble beneficio de que te libera para seguir innovando y de que genera capacidades en los organismos que tienen que cumplir las cosas. Y ya Entonces, bueno, lo y dejas lo dejas caminando, caminando. ¿no? Entonces, esa O sea, lógica, digamos, desde el es primer una, día. es una lógica desde el primer día, es una lógica de federalizar las iniciativas. Absolutamente, de generar valor en el lugar donde tiene que haber cada valor. O sea, muchas veces uno plantea una lógica como ente rector, por ejemplo, en temas TIC, uno a veces puede tener una lógica más dura, una lógica de fiscalización. Nosotros siempre preferimos una lógica de dar valor, o sea, de enseñar primero, de generar capacidades primero. Entre la zanahoria y el palo siempre digo lo mismo, siempre trabajamos con la zanahoria, o sea, siempre trabajar primero con dar valor. Es como un mantra del trabajo que nosotros teníamos. La zanahoria, zanahoria y zanahoria. Menos palo y más zanahoria. Menos fiscalización y más libertad y más permitir que las Sí, diferentes órganos del Estado, instituciones, puedan desarrollarse de cuenta propia, ¿no? Hacia adelante, sí, ¿no? por lo menos hasta determinado nivel creo que es lo básico. Probablemente hay determinado momento en que tenés que ser un poquito más estricto, pero digamos, no al principio. Muy bien, muy interesante. Ahora, entonces, bueno, está esta idea de la incubación y de la idea de generar capacidades institucionales para cumplir con los cometidos, digamos, políticos y estatales. Ahora, en algún minuto reestructuraste la agencia Sí, y la reestructuraste porque, bueno, había que, como quien dice, fueron 13, 14 años que estuviste ahí y uno no se puede quedar ahí estancado. Tuviste que, entre comillas, tuviste que como que reinventarla o actualizarla sí, porque pasaban cosas en el entorno y no te podías haber quedado ahí quieto e inmóvil. Cuenta un poco sí, de ese ajuste o reajustes que estuviste haciendo. sí. Yo creo que primero, si uno mira con perspectiva de 15 años, porque uno más o menos puede poner, en Uruguay los periodos de gobierno son cada 5 años, si se quiere, podés hablar de 3 periodos de gobierno que se trabajaron. En esa perspectiva de 15 años, que realmente fueron unos 13, hubo, si se quiere, 3 etapas, cada una correspondiente aproximadamente con cada periodo de gobierno. La realidad es que es un poco más mezclado, pero como una visión más general, eso es así. Hay una etapa fundacional, es una etapa donde generas capacidades legales, normativas, institucionales, donde realmente generar las bases sobre lo que se construye todo después. Cuando hablábamos del ejemplo de identidad digital, estás con el marco institucional, con el marco legal, con la generación de capacidades para que tanto a nivel privado como público hayan autoridades de certificación. Hay una segunda etapa donde en realidad lo que estás es empezando a digitalizar sobre esas bases. ¿Está bien? O sea, estás aprovechando eso. O sea, muy probablemente hubo digitalización de trámites y servicios, pero no con una estructura formal de identidad digital, por seguir con el mismo ejemplo. Pero ya en la segunda etapa estás digitalizando ya más basado en la estructura, digamos,
ya formal de digitalización y estás avanzando en determinados trámites donde la firma digital certificada tiene valor legal, digamos, hecho con los certificados digitales que corresponden con el ecosistema digital aprobado por la ley. Y hay una última etapa que diría que estamos ahora, que es transformación digital. Ya no es digitalizar, digamos, sino que es repensar el negocio, o sea, es repensar realmente todo ese. Y correspondiendo con esas tres etapas, creo que AGESIC lo que hizo fue, la institución lo que tuvo que hacer fue cambiar el foco de lo que, de donde estaba. Al principio la estructura claramente estaba estructurada en función de los cometidos, o sea, si tenías un cometido de rectoría TIC dentro del Estado, había un área de rectoría TIC del Estado. Si tenías un cometido de generar proyectos de reforma o de mejora de los procesos, bueno, tenías un área asociada a proyectos, pero estaba más mirándose hacia adentro, focalizada con el ombligo de la institución. En la segunda etapa, nosotros tuvimos como más foco en los sectores donde estábamos trabajando. Estábamos trabajando con los organismos del Estado, estábamos trabajando con la ciudadanía en lo que es alfabetización digital y cultura digital, estábamos trabajando con los técnicos en lo que eran estándares y buenas prácticas de uso TIC, estábamos trabajando con los distintos estamentos regulados por los distintos marcos legales. Entonces teníamos, si se quiere, un foco en nuestros clientes, llamémoslo así. En la tercera etapa creo que nos focalizamos más en valores. O sea, si hablamos de un gobierno más cercano, bueno, cómo generar más cercanía. Si hablamos de un gobierno integrado, de cómo generar más integración. Si hablamos de un gobierno confiable, digamos, cómo generar confianza desde la ciberseguridad o la privacidad y protección de datos. O si hablamos de un gobierno transparente, en cómo generar esos valores desde el gobierno abierto, o desde el acceso a la información pública, o desde la transparencia que te dan los sitios web. Entonces, bueno, esa evolución se dio afuera y se dio adentro, y sí, digamos, es medio, en la administración pública cambiar una institución es complicado, porque la burocracia tiende a ser, digamos, permanente en las estructuras, pero trabajamos en eso y pudimos cambiarlo, y lo bueno fue que la gente acompañó, o sea, que el equipo, digamos, después del primer shock, aprendió a convivir con ese cambio permanente. Pero ese cambio permanente, a ver, estás hablando de instituciones que se abren más hacia la ciudadanía, es decir, lo que ustedes hicieron, el proceso de estos 15 años, se fue dando de tal modo que partieron como que mirándose el ombligo, como bien decías, por una parte, pasando luego hacia mirar un poquito hacia el lado, hacia las demás instituciones y ayudándolas a generar capacidades ellas mismas para poder desempeñar su cometido y sus prerrogativas y, digamos, las facultades que tienen. Y la tercera viene a ser un poco empezar a mirar a la ciudadanía, empezar a mirar a la sociedad y ver cómo puedes involucrar a la sociedad en la gestión digital, por decir así, nacional, en la cual estabas involucrado. Y eso representa un change management, es decir, representa un cambio cultural al interior de la institucionalidad que tú estabas dirigiendo, o no, o qué tanto. Esa es como una pregunta. Y la otra es, bueno, ¿cómo obligas o normativamente obligas a una entidad burocrática, a una institución, a que mire hacia afuera?
¿La puedes obligar a que escuche a la gente y a que atienda y se acerque a la ciudadanía? ¿O es un proceso demasiado paulatino, lento, de aprendizaje? En fin, A ver, primero, que hubo que hacer gestión del cambio interna, la respuesta es sí. Y para mi satisfacción, digamos, el primer cambio me costó, el segundo nada. O sea, en general, muchas veces empezaba a conceptualizar muchas de las ideas en abstracto y las explicitaba en presentaciones sobre hacia dónde iba el gobierno digital o la sociedad de la información y del conocimiento. Mi mayor satisfacción fue cuando cambié la presentación y en una reunión gerencial me preguntaron cuándo iba a cambiar la estructura, o sea que ya de alguna forma la dinámica del cambio se había incorporado. En general, creo que uno, la cultura, digamos, la trabaja a nivel institucional, es un tema, digamos, que va construyendo. En particular en la agencia, yo siempre, para citar cosas que repetía, siempre les decía a la gente y lo sigo diciendo en otras cosas que estoy haciendo, es que sin... Está el ejemplo aquel del albañil que le preguntaban qué es lo que estaba haciendo y decía que estaba poniendo ladrillos, y el otro que le preguntaban y decían estoy construyendo una catedral. Yo creo que primero tenés que estarle contando a toda tu gente cuál es la catedral que estás construyendo y que sientan que son parte de la construcción de esa catedral. Nosotros hacíamos cosas en ese sentido, como por ejemplo antes de, si íbamos a hacer un proyecto, un proyecto de implantación masiva de GRPs, el primer GRP se implantaba en la G6. Si íbamos a hacer comunicación electrónica, la primera comunicación electrónica se hacía GRP. Si ibas a tener un marketplace para, digamos, productos de tecnología, la primer lugar donde se probaba era de nuevo en la institución. O sea, había una cultura de innovación. Muy bien. Adentro. A ver, el tema, sí, había una, pero el tema de la es decir, ¿cómo inculcas el tema de la generación de valor para la sociedad? O sea, ¿cuál es tu idea de valor? ¿Cómo un gobierno, cómo una institución pública puede generar valor hoy? Bueno, primero, digamos, no genera valor parado en una tarima y dictando el valor. O sea, creo que lo haces en construcción colectiva, ¿no? O sea, visualizás cuál es la demanda, construís escuchando, no se construye, digamos, en el aire. O sea, se trabaja en equipo, como hablábamos al principio, se trabaja escuchando a la gente, haciéndolo participar. Todas las construcciones de agenda digital fueron construcciones colectivas, o sea, ya sea en la etapa, digamos, de recabar proyectos como en los de consulta pública. O sea, entender el valor arranca por medir el valor. O sea, si digamos, lo institucionalizas también con observatorios, o sea, con encuestas permanentes, con instrumentos que te permitan saber dónde estás parado y qué es lo que la gente está necesitando de su propia vida. Pero a ver, por ejemplo, son observatorios ciudadanos que están fiscalizando, y esos observatorios, cuando dices se institucionalizan, ¿se norman? ¿Tienen funciones? Lo que tenés son iniciativas sociales. No, tenés, por ejemplo, instrumentos que van avanzando con el tiempo. O sea, en las primeras etapas trabajábamos con encuestas, o sea, le agregamos a las encuestas continuas de hogares y encuestas continuas de empresas, por ejemplo, preguntas para entender cómo estaba la ciudadanía. Hacíamos focus groups sobre determinados temas. Hoy de repente podés acceder a muchos del conocimiento
con Big Data sobre redes sociales. O sea, hay capacidad de entender ese conocimiento y hay también buenas prácticas internacionales. O sea, no vivís de espalda a las tendencias que hay en los países que están más avanzados en cada temática. Y copias todo lo que sea bueno. De acuerdo, pero esa capacidad para escuchar a la sociedad es porque a ti se te antojó, porque lo creías importante y porque tú lo decidiste, o es una cosa que se norma. Es decir, no, la necesidad de normar, digamos, surge si es crítica, pero en general, digamos, determinadas iniciativas las podés canalizar como proyecto y te da cierta, a ver, no todo tiene que estar normado porque a veces la normativa te congela, te restringe. Sí. O sea, Sí. yo creo que lo que tenés que tener es la iniciativa y la cultura de estar con la mente abierta para lo que, digamos, son las buenas prácticas del mundo y las necesidades que la gente que Sí, pero te rodea. el tema, José, es que eso no siempre está. Eso no siempre está. Hay claramente en casi todos nuestros países, en unos más, en otros menos, pero hay una clara tendencia a una especie le llaman desafección ciudadana con las instituciones, con la política, etc. Entonces, hay que remar contra esa corriente, hay que acercarse. Y los temas que estamos hablando, que tienen que ver con la digitalización del Estado, son factores que pueden ayudar mucho a remar contra esa tendencia y mejorar la situación, la cercanía, la amistad, el lazo, ¿no? La imbricación entre ciudadanía e institución. Entonces, es voluntad nada más del titular de la institución pública que dice vamos a empezar a escuchar a la ciudadanía, o se puede hacer algo más. Porque hay unos que dicen que sí y otros dicen que no. O dicen que sí y no lo hacen. O sea, típicamente dicen que sí, que lo estamos haciendo, pero en los hechos no lo están haciendo. Sí. Ese es un dilema ahí que... A ver, yo no quiero, digamos, formular, digamos, pensamientos que quizás en determinados lugares no se den. A veces cuento que en el tema, por ejemplo, de gobierno digital, si lo comparás con recetas de comida, es como que hay un menú internacional. O sea, las buenas prácticas están escritas, todos sabemos cuáles son las buenas prácticas. ¿Cómo se implementan en cada país? Digamos, ¿cómo elegís el menú en tu restaurante de ese menú internacional? Y bueno, está en el arte del chef, está en el arte de saber cuál es el gusto local y cómo mezclar los ingredientes. O sea, lo que creo es que cada uno de su lugar tiene que hacer su esfuerzo para que eso sea viable. ¿Está bien? O sea, no me sentiría, digamos, cómodo dictando cátedra para un país con una cultura y un elemento que no conozco. Pero lo que te puedo decir es que todos del lugar donde estamos tenemos que hacer nuestro esfuerzo hasta donde podamos llegar. Bueno, está bien. Concedo en esa parte, está bien. Sin embargo, hay algunas máximas, tenemos 4 minutitos más para esta parte, José. Hay unas máximas que yo creo que son interesantes, de las que tú has mencionado, es decir, el respeto, eh, el, el respeto hacia las demás instituciones sobre las cuales o con las cuales trabajas, la creación de ecosistemas, el trabajo colectivo,
la federalización de las iniciativas, articular los valores que ya preexisten en las demás instituciones, articular el conocimiento preexistente. Tú como una entidad rectora de una agenda digital tienes que trabajar con varias secretarías, varios ministerios, y ahí hay conocimiento ya establecido, que no es llegar y tirarlo a la basura, sino que es llegar y más bien y conducirlo hacia cosas nuevas. No sé, va por ahí. Va por Todo ahí. este sentido del valor que tú dices que hay que agregar, que hay que crear. Es un valor que, ¿no? Va por ese lado, o sea, y generar, digamos, la cultura que haga que se mantenga en el tiempo. Porque el riesgo más grande, si querés, y volviendo al principio, digamos, de cómo se creó GESIC, es que tengas un champion que te está liderando estas cosas y que después caiga. ¿Está bien? O sea, creo que el tema institucional es generar una cultura donde las buenas prácticas no dependen, digamos, de un gobierno o de otro gobierno, digamos, son buenas prácticas aceptadas internacionalmente. Entonces, cuando las incorporas, cuando hay... yo, por ejemplo, en temas como identidad digital, privacidad y protección de datos y acceso a la información pública, todas las leyes marcos salieron por consenso en el Parlamento. O sea, todos los partidos políticos votaron afirmativamente los marcos legales que se habían planteado. ¿Y por qué? Bueno, se trabajó para el consenso. ¿Está bien? O sea, los consensos no son casuales, digamos. Claro. Y bueno, y eso lo que te ayuda es a que determinadas, no te lo garantiza, pero te ayuda para que determinadas prácticas, digamos, se continúen en el tiempo. O sea, y si querés... Te tocó nada más de chismoso de chismoso, te tocó cabildear en tu trabajo, cabildear con los parlamentarios, convencer a los políticos, te tocó ese trabajo. Claro. Mucho. Pero en mi caso, desde una lógica técnica. O sea, el cabildeo fue, digamos, esta es una buena práctica técnica, estoy a las órdenes para evacuar cualquier consulta, esto está respaldado por la academia en particular, la Universidad de la República del Uruguay tiene un prestigio enorme en el Uruguay, o sea, los equipos de trabajo los presentaban y eran de gente de todos los partidos políticos, lo que daba garantías a cada uno con el que te tocaba hablar. El cabildeo era institucional, iba a los comités del Senado o de diputados, donde te hacían todas las preguntas que tuviesen que hacer y las contestabas con Bueno, regularidad. se nos está acabando el tiempo, más bien se nos acabó. Te quiero, no sé, espero que esto haya dado, que hayamos quedado con gusto a más. Yo creo que es una conversación larga, que no concluye, pero te quiero agradecer infinitamente el que hayas estado con nosotros, hayas compartido con nosotros algunas ideas del trabajo que has hecho. Bueno, felicitarte obviamente por toda la gestión profesional de tus últimos años, últimos 15 años. Y bueno, a José lo pueden encontrar, los que están escuchando lo pueden encontrar en la expo. Hay una pequeña tarjeta de José con su enlace para LinkedIn. Ahí lo pueden encontrar y pueden seguir conversando con él en caso de que sea necesario. 1.000.000 de gracias, José. No, muchísimas gracias a ti, Andrés, y a los organizadores, y un saludo muy grande a toda la audiencia extensa que estás teniendo en el evento. Y mucho éxito en el resto de la presentación. Bueno, y ahora en un entrar y salir o abrir y cerrar de ojos, pasamos directamente a la segunda actividad.